¿no? Cómo la erosión de la democracia tiene un impacto directo en el ejercicio del periodismo. Esto ya no ocurre solo en América Latina, ¿no? Lo dijo ayer muy claramente el presidente Manigold, y esta mañana Marta abrió con un mensaje muy claro sobre lo que está pasando en Estados Unidos, en contexto de creciente polarización, de concentración de poder y de debilitamiento institucional. Medios y periodistas enfrentan muchos mayores presiones, las restricciones son más grandes y también los riesgos, ¿no? Y creo que en este espacio, donde vamos a tener un colega muy respetado, Carlos Martínez de la Serna, del director del programa del Comité para la Protección de Periodistas, eh, ha participado junto a la CIP en misiones internacionales, nos acompañó a Guatemala, por ejemplo, a reunirnos con el presidente Arévalo en su momento, cuando estaba a poco de asumir su mandato, para hablar de los temas que nos preocupaban allí. Este es un espacio para reflexionar, Marta, sobre cómo estos procesos afectan el libre flujo informativo y cómo el papel de los medios se vuelven fundamentales como pilares del sistema democrático. Marta, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, muchas gracias. Adelante. Carlos, bienvenido. Gracias, me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Carlos está con nosotros, ya lo decía, es que todos se llaman Carlos, ya lo decía Lauría, está Carlos Martínez de la Serna, él es director del programa de Comité para la Protección de los Periodistas del CPJ. Antes ejerció como periodista en Estados Unidos, España y Japón, es decir, sabe lo que es ser periodista en calle. Es miembro fundador de la startup de cartografía Carto, cofundador de la organización sin fines de lucro Por Causa y exdirector de innovación digital en Univision. También es investigador en el Tow Center for Digital Journalism de la Universidad de Colombia y ex becario Knight en la Universidad de Stanford. Carlos, muchísimas gracias. Pues de lo que te ha tocado escuchar hasta ahora, en realidad toda la jornada de hoy hemos estado platicando de los riesgos, ciertamente la libertad de expresión, de la libertad de prensa, que es lo que nos toca, pero ligados a lo que decía Carlos Lauría hace un segundo, el debilitamiento de las instituciones, este carácter autoritario de gobiernos que han sido elegidos en toda América Latina, la falta de rigor de los estados por cumplir con ejercicios mínimos de transparencia en el ejercicio del poder, en fin, cosas que tú sabes, y que se ha sumado de un poco más de un año a la fecha Estados Unidos como, como actor principal en este tipo de prácticas. Yo sé que tú tienes una presentación, entonces, Carlos, bienvenido adelante. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Carlos, y a la CIP por invitarnos. Es difícil ser más elocuente que lo que acaba de ser Galo con la experiencia en Ecuador, porque creo que resume em, lo que cualquiera que ha estado en la prensa los últimos al menos 30 años ha vivido. Lo hemos vivido de distintas formas, distinta intensidad, diría. A los que observábamos lo que ocurría en Venezuela hace 25 años, cuando llegó Ortega en Nicaragua por segunda vez, el agravamiento de las distintas intensidades de esa represión. Vimos como países con mayor o menor tradición democrática caían en modelos mucho más autoritarios. Y los ataques a la prensa y socavar a la prensa era un elemento central de la estrategia de poder, ¿no? Lo hemos visto después, como digo, distintas intensidades, ¿no? Porque van socavando. Entonces, cuando yo pensaba en el tema principal, democracia, crisis del periodismo, se habla mucho de la confianza en el periodismo, algo que yo nunca he entendido muy bien qué quiere decir, que no sé cómo se medía antes ni exactamente cómo se mide. Lo que sí creo es que forma parte de la estrategia socavar precisamente la confianza al periodismo y llevarlo a una crisis cada vez más aguda. Por eso vuelvo a lo que decía Galo, que es al final y lo que cómo evitar que los periodistas hagan periodismo, que al final es de lo que trata el poder en distintas formas. Entonces, si miramos simplemente los 25 30 años últimos, pasamos de sistemas altamente represivos a la creación de estas democracias iliberales, ¿no? En las que tendríamos Hungría como fuera de la región como un caso
también ejemplar de cómo socava la independencia de la sociedad civil y con ello del periodismo, con unos pequeñísimos elementos que resisten y que han resistido a el largo periodo de gobierno de Orbán, pero con un deterioro enorme del discurso público, ¿no? Y de la capacidad de tener un discurso público sobre asuntos de interés. Y después hemos pasado de las democracias y liberales que podríamos mirar fuera de la región, en Hungría, podríamos mirar a India, países esenciales, creo, para entender cómo hay una idea del poder que conlleva la represión de la prensa y a agudizar la crisis de la prensa. Llegamos a Estados Unidos. Y creo que hay elementos esenciales de países dentro de la Unión Europea o que aspiran a ser parte de la Unión Europea. Entonces, antes de entrar en Estados Unidos, este elemento me parece esencial. Esta secuencia es como consiste en mover lo que es aceptable. Y consiste en mover en cuál es la estrategia para acabar con la prensa. El poder quiere controlar la narrativa por completo. Y llega un momento que eso llega a democracias establecidas que sea justo o no, se tomaban como referencia. Y la crisis de la prensa creo que o la crisis del periodismo en el contexto de la democracia es inseparable de las plataformas digitales. Es inseparable de las transformaciones digitales que hemos visto en los últimos 30 años también, y de cómo llegas al público, y de cuál es la relación con el público, y cómo el público está, o la audiencia, los lectores, están expuestos a una cantidad de información abrumadora. Parte de la estrategia es abrumar al lector, que no sepa, que no tenga información fiable que le permita tomar decisiones, que esté totalmente inundado de información, entre ellas una información que no es para nada independiente ni periodística, vengan de las fuentes que vengan, incluidas algunas con apariencia periodística. En ese contexto llegamos a Europa y donde se continúa moviendo estas fronteras, como digo, son inseparables de las plataformas como un elemento esencial que acaba inundando el espacio de información que no de periodismo. Y hay creo que varias dinámicas importantes. Por ejemplo, citaría un país al que se hace poco caso, que es Serbia. Serbia es un país expuesto a todas estas dinámicas dentro de Europa, expuesto a la influencia rusa y a la propaganda rusa principalmente, que aspira a formar parte de la Unión Europea y donde el periodismo independiente está sometido a una violencia, a una represión que resultaría muy familiar a mucha gente de esta llamada. De esta sesión, ¿no? O sea, la hemos visto en la región con frecuencia, pero esto lo estamos viendo ahora en un país que aspira a formar parte de la Unión Europea desde hace más de 10 años o 15 por lo menos, y que este es un elemento esencial que no cumple con los estándares de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea encuentra estos procesos muy directamente relacionados con su propia idea de que tiene la sociedad en ese sentido europea, con una determinada defensa de los derechos humanos y entre ellos la libertad de prensa. Pero, ¿dónde está este debate? Cambia, creo que de una manera esencial con la llegada de Trump al poder, la segunda llegada de Trump al poder. La primera llegada de Trump al poder creo que se podría describir en unos pocos elementos. Por un lado es el caos, es el triunfo del caos, el triunfo de lo errático, la estrategia errática de un lado a otro como sistema. Pero no había ningún orden y lo normal era leer en la prensa a gente del gobierno discrepando los unos de otros y estando en el gobierno una semana y a la siguiente semana fuera. Y había una falta de consistencia sin desmerecer ni mucho menos la violencia retórica del primer mandato de Trump, donde se registraron, por ejemplo, números históricos de detenciones forales de periodistas cuando cubrían las protestas que ocurrieron en el verano de 2020 en Estados Unidos, protestas por racismo. Eso fue elementos esenciales que culminan con, yo diría, con el ataque al Capitolio, el fin de la primera etapa de Trump. La segunda etapa de Trump, y entonces este recorrido nos lleva a qué pasa. Mientras la Unión Europea pelea con sus propios elementos internos que son iliberales y que son claramente parte del discurso, es acabar y socavar con la prensa, agudizar su crisis hasta que esté completamente anulada y sea un elemento de la propaganda política y del control político, llegamos a Trump y
añade un elemento de incertidumbre enorme porque ya no sabemos dónde está Estados Unidos en esto. Formalmente estaba en la defensa del sistema de la libertad de prensa. Ahora ya no lo sabemos. ¿Cuáles son los elementos de este sistema? No voy a decir que esté en contra, porque el gobierno de Estados Unidos es una estructura compleja, con muchísimos distintos departamentos haciendo muchas cosas distintas, pero lo que vemos en Estados Unidos es lo siguiente. Es un deliberado esfuerzo sistemático por controlar la narrativa. Y eso incluye controlar a la prensa. Y para ello ha habido eh, acontecimientos, eventos claramente documentados en el último año y medio. No es ya que elaboremos un documento sobre lo que se nos viene encima, sino es una acta de lo que se nos vino encima, de lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es, por un lado, un impulso a la concentración de medios. Galo decía sobre qué medios independientes grandes, la prensa histórica de Ecuador queda como tal, como independiente. Pues hay un esfuerzo por controlar y fomentar la concentración de medios en unas pocas manos afines a la agenda política del actual gobierno. Eso incluye también el control de las plataformas y que son, creo que, inseparables de este proceso, tanto X como un elemento que genera un determinado debate y discusión, o TikTok y quienes controlan estos elementos, ¿no? Eso es por un lado. Hay ahora mismo abierta una posible fusión de las cadenas locales de televisión, dos cadenas locales de televisión en Estados Unidos que controlarían el 80% del mercado de la televisión local. No es posible aprobar esa fusión con la regulación actual, pero aún así el organismo que regula lo ha aprobado, vulnerando sus propios reglamentos. Ahora está en los tribunales. Veremos qué pasa, pero es obvio el intento y el fomento de la concentración de medios en manos afines. Eso nos lleva a una idea de la captura de los medios, ¿no? Que hemos visto en Hungría, que hemos visto en muchos países. Carlos también lo explicaba en Ecuador. También está el uso de los tribunales para agobiar a los medios, para que tengan que dedicar una buena parte de sus recursos y de su atención a defenderse. La buena noticia en este aspecto es que los tribunales están siendo una barrera. No están ahora mismo están siendo fieles al espíritu y a la tradición de la primera enmienda en Estados Unidos. Pero lo que nadie quita es el esfuerzo que tienen que hacer los medios por defenderse, el esfuerzo económico, el esfuerzo de tiempo. Y estos son medios que pueden todavía, a pesar del esfuerzo, hacer frente, pero si son más pequeños, em, es muy complicado continuar adelante con una estrategia legal cuando afrontas demandas por decenas, sino cientos de millones de dólares, con equipos legales enfrente tuyos, muy complicados. Muy pocas veces, con muy poca base legal, no existe nunca la sensación de que vayan a triunfar en los tribunales, pero ese no es ese no es el objetivo. Naturalmente que hay una agenda de la Heritage Foundation en la que es muy claro ver cómo se ha intentado minar los precedentes, cambiar los precedentes históricos que existen sobre la primera enmienda asentados por los tribunales de Estados Unidos, pero no han prosperado. Y eso preceden a esta administración Trump. Pero el agobio, la necesidad de dedicar recursos existe. Y hay otros tipos de elementos muy claros. Uno es restringir el acceso de los periodistas. Se restringe formalmente el acceso a fuentes oficiales, al Pentágono especialmente, que es un elemento esencial de esta administración, que ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, y también al acceso de los periodistas a informar sobre otro elemento esencial, que es la agenda migratoria y de represión de los migrantes que hay en Estados Unidos. Ha habido detenciones de periodistas, incluido deportaciones de periodistas con uso como pretexto su trabajo o su cobertura o su vinculación en algún caso con ICE, como se llama aquí. Esta es una visión genérica, pero es lo que yo diría como la frontera a la que estamos actualmente. Em, valga la comparativa, pero así como la pandemia puso en jaque a todos los sistemas de salud pública del mundo y prácticamente todos reprobaron en mayor o menor medida,
Yo siento que la situación actual está poniendo en jaque a todo un sistema, que aquí entran ya varios elementos, pero a todo un sistema jurídico y a todas estas instituciones y principios de defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, eh, eh, que no sabemos, como en esa otra ocasión, no sabemos si están preparados o si verdaderamente eran tan fuertes como lo veíamos venir. Tú mencionabas ahorita la primera enmienda, que siempre ha sido como el ejemplo de todos para la defensa del ejercicio periodístico y de el instrumento para reclamar al Estado, al poder, transparencia y rendición de cuentas. Esto, ¿Cómo ves tú esto? Esta es una pregunta. Y la otra pregunta es, tú lo decías, solamente los medios con muchos recursos pueden hacer frente a todas estas ataques y demandas y procesos judiciales en su contra, cuando sabemos que es esencial para una democracia mantener los medios pequeños, los medios locales, que no silencien a las ciudades y a las sociedades que están regadas, digamos, alrededor del territorio. ¿Cómo ves estos dos aspectos? Yo creo que en tanto la vigencia y la capacidad de las instituciones de responder a este reto, yo creo que lo que hay que entender es que hay un esfuerzo sistemático por acabar con estas instituciones. No, esto no es fruto de personalidades, ni es fruto de un momento concreto, de una estrategia electoral. Hay un esfuerzo sistemático por acabar a los medios como institución. Y para ello tienes que plantar jueces favorables en los tribunales. Es una estrategia a largo plazo. Hay que entenderlo así. No ha empezado ahora, aunque ahora haya un empuje y una capacidad quizá de tener éxito mayor que hace 4, 8 años, 10 años. Pero la estrategia, lo que en Estados Unidos se ha llamado siempre la guerra cultural, ha llevado al desastre, ha llevado a que Estados Unidos está metido en sí mismo, incapaz de solucionar problemas básicos. Porque los problemas básicos los problemas que solucionas no son los problemas en sí, sino una especie de supraestructura que se ha creado narrativa en torno a las cosas. Y eso incluye acabar a la prensa. Creo que entender que eso es el lugar en donde estamos. La supervivencia de la prensa es muy dura económicamente y es muy dura desde el punto de vista por la presión que existe política para que deje de actuar como prensa independiente. Una vez llegamos ahí, creo que entonces podemos diagnosticar lo que necesitamos y necesitamos hacer frente en los tribunales y con la ley, que es lo que todavía sigue vigente y está. Y ahí es donde estamos teniendo pequeñas victorias, porque hay que aguantar económicamente, que es complicado, hay que aguantar las presiones políticas, la falta de acceso, pero hay un excelente periodismo que se sigue produciendo, muchos lectores que lo siguen consumiendo, y cuando vas a los tribunales y peleas, en los casos clave te dan la razón, porque no es posible no hacerlo. O sea, que esa última frontera no ha progresado. Pero en Mm, paralelo tenemos la concentración de medios y la captura de los medios. ¿Cómo vamos a sobrevivir los pequeños? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer para que sobrevivan los pequeños? Pues creo que eso es un problema político de primer orden, que lo primero que diría es que necesitan mucho dinero, necesitan inversión. En Estados Unidos ha habido un cambio en ese sentido, creo, fundamental en el momento que la filantropía, que sigue siendo poderosa como sector, en Estados Unidos ha entendido que tiene que invertir en periodismo. Hay un fondo muy grande que se llama Press Forward, que es el principio de un fondo para invertir fundamentalmente en medios locales, pero hay una conciencia en la filantropía que hay que invertir en periodismo como parte de la defensa de la democracia. Va a haber que invertir mucho, igual que existe una agenda para socavar el periodismo que no es cuestión de un día, sino a largo plazo. Hay que tener una agenda para apoyar el desarrollo periodístico de los medios más pequeños a los más grandes, pero que tengan un objetivo de 10, 15, 20 años, sostenido, ¿no? tenemos 10 minutos más, entonces si alguien quiere hacer una pregunta, está abierto ahí el chat. Eh, yo quería preguntarte, ¿cuál es tu percepción? Es decir, siempre ha sido en América el actuar de Estados Unidos, quien quiera que esté en el gobierno, siempre ha sido muy influyente en toda América Latina. Este actuar del presidente Trump lo vemos ahora, que además él ha elegido quiénes son sus pares en América Latina y los invita a la Casa Blanca
y conversa con ellos y públicamente los apoya, de repente pareciera que Trump se divierte con el asunto, de repente pareciera que está muy orquestado, de tal suerte de tener este mismo discurso y esta misma estrategia en países clave hacia el sur. ¿Tú cómo ves esto? No sé si voy a saber respondértelo, Marta. Tendría que aceptarme con Carlos Lauría un rato y entre los dos que se nos ocurra alguna cosa. Y también hablaba con Roberto, que no sé si está aquí. Eso quiere decir, tendríamos que discutirlo entre varios y a ver si se nos ocurre algo. Pero lo que yo creo es que es muy difícil, me resulta muy difícil predecir el comportamiento de Trump y no sé si merece que dediquemos tiempo a eso, por la naturaleza de su naturaleza propia, ¿no? Yo lo que intento es entender lo que ocurre a un nivel como estructural y de dónde vienen esos cambios estructurales y a dónde vamos y dónde tenemos que invertir. Y eso se aplica en una organización como la nuestra. La nuestra al final, pues invertimos en tener la capacidad de ayudar a los periodistas en situación de urgencia lo más rápido posible, por ejemplo en qué significa, qué tipo de advocacy tenemos que hacer con los distintos actores políticos para construir cuando haya la oportunidad. Y una oportunidad ahora mismo en Estados Unidos, yo creo, que son las elecciones de midterm en noviembre, en la que se renueva suficientes escaños de o asientos del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado, como para que hubiera un vuelco electoral y que los demócratas más afines a estos asuntos pudieran tener mayor capacidad política en el país. Luego se puede construir en esa dirección para, como digo, seguir o fortaleciendo, manteniendo las instituciones fundamentales. Pero eso nos lleva a un aspecto que yo creo que enlaza con Trump y América Latina, que es el Salvador, por decir algo, es política nacional. Venezuela es política nacional. Cuba es política nacional. Ecuador, Novoa es política nacional. Creo que si hay un cambio, y quizá en eso lo podemos mirar como una manera positiva, y naturalmente muchos en la llamada pueden tener una idea mucho más precisa que yo y distinta, es que América Latina ha tenido una agenda por parte de las previas administraciones, esto no es Trump, muy poco sólida, muy transaccional. ¿Qué pasa con la migración? ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Qué pasa con fundamentalmente el narcotráfico? De muy poco alcance y creo que muy poca inversión realmente a largo plazo. Si este gobierno me detiene a este número de narcos al año, ya está, se lo he liado. Y luego hablabas con los periodistas locales y no había nada ahí. No había nada ahí. Sostenible, ni firme, ni sólido. Pienso en Guatemala, por ejemplo. Y Chepe, creo que intervino esta mañana. Ecuador es un gran ejemplo también. Toda la secuencia que ha tenido desde Correa hasta ahora. Em, Creo que la oportunidad es que América Latina ahora es política nacional en Estados Unidos. Con lo cual, cuando hace una semana yo estaba en el Congreso hablando de El Salvador, hablando luego de Guatemala, hablando de otras cosas con distintos congresistas, lo ven como un asunto fundamental de la agenda de Trump. No tanto porque le importe nada, porque sabemos lo que ha ocurrido en Venezuela, sino porque lo que importa es el modelo. Lo que importa es crear o generar esta idea de que se puede abordar los problemas y gobernar las naciones con este tipo de agenda. Eso es lo que importa de Bukele. En el momento que Bukele sea un líder de barro, ya no importará nada. Mientras sirva para perpetuar esta idea de que esto que se llama aquí MAGA es un modelo de prosperidad, cualquiera defina prosperidad como quiera, entonces es política nacional. Porque el elemento propagandístico es esencial en esto. Por eso el afán por controlar la narrativa. Si tenemos una oportunidad y si la tenemos conjunta, y CPJ colabora muchísimo con la CIP y lo seguiremos haciendo siempre que podamos contribuir, es la de llevar estos asuntos de Ecuador, que hablaba Galo, los asuntos en Argentina, los asuntos en la región en general a Washington como asuntos nacionales. Eso creo que es la oportunidad que tenemos. Ahí es donde encajan las agendas. Ahora, y ya para terminar, pedirte una última reflexión. Esta industria, la industria de la comunicación, la industria de la prensa,
es una industria rara porque entre peor le va, más se le necesita. Eh, entonces, lo vimos en la mañana, claro, con Chepe, lo vimos en la conversación que nos antecedió. De repente parece un asunto de vocación seguir adelante, pelear demandas que no tienen ningún sentido, dar frente a gobiernos, y lo vemos desde las empresas periodísticas. Sin embargo, también se necesita cada vez más un periodismo mucho más profesional, porque además le agregamos la desinformación, la inteligencia artificial y todas estas eh, eh, nuevos elementos que la tecnología nos pone enfrente. Frente a este panorama, y para todos los colegas periodistas que están hoy platicando con nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Es decir, seguimos con un asunto de vocación, pero tampoco se trata ni de sacrificarse ni de no ganar. Los colegas que también hablaron hace rato que están en el exilio es un ejemplo claro de vocación y de seguir informando. Sin embargo, no la tienen fácil. De nuevo no voy a saber qué decirte. Yo ahora mismo, cuando hablo con estudiantes, yo me quedo increíblemente inspirado y por ellos. Y pienso que tienen razón en dedicarse al periodismo, razón en algo que yo definiría como una cierta levedad de la juventud, bendita levedad de la juventud en las que hacen las cosas por un impulso vital y no tanto, con lo cual quedémonos con eso, hay un impulso vital por defender tus ideas, por el periodismo como un elemento fundamental de una sociedad vibrante. Y eso pervive y en el CPJ yo he tenido la fortuna de verlo en los lugares más tremendos del mundo y con una represión que dices, pero ¿cómo puedes seguir pagando un precio tan alto? Pero hay un impulso vital ahí por contribuir a la sociedad, por un afán de transparencia, de construir mejores sociedades al final, que eso parece que es irreprimible. Así que bendito sea. Has dicho, Marta, esto es un mundo como, no sé, qué expresión has dicho que me ha hecho mucha gracia, como pues sí, este es un negocio bien Dice que complicado. mientras peor le va, más se le necesita. Es un negocio bien complicado donde cuanto más criticas a tus anunciantes, ¿no? Más vales a los anunciantes, ¿no? No tienes que mantener esa independencia y los anunciantes se anuncian al lado de informaciones que dices cosas terribles, pero ¿por qué vas a querer? Bueno, pues porque hay algo profundo, creo. Sinceramente, creo que lo hay. Hay algo, hay un impulso vital más allá del periodismo, ¿no? Y lo sigues viendo en los jóvenes que se apuntan y que les importa y que debaten y que tienen, pues eso es lo que creo que tenemos desde nuestros distintos sectores que seguir cultivando, pero con una agenda, con una agenda. Yo creo que la responsabilidad que tenemos organizaciones como la nuestra es no centrarnos en la retórica, sino construir, cómo fortalecemos las instituciones. Los que tienen el dinero tienen que fortalecer la economía de los medios, que es esencial. Tienen que entender cómo las plataformas y la inteligencia artificial va a socavar aún más la economía de los medios y va a partir los medios aún más entre aquellos que son más granjas de contenido y a los que tienen periodistas con personas que disciernen y que tienen criterio. Eso es lo más valioso de todo. Y eso es lo que tenemos lo que va a perdurar, yo creo, por poco que sea, aunque los tiempos que se vengan no parezcan muy halagüeños, pero esa función de la sociedad, cuando se habla de crisis del periodismo y crisis de confianza del periodismo, yo por eso nunca me he creído, no me creo los estudios que hablan de falta de confianza del periodismo. No me lo creo, no me lo creo. ¿Cuándo ha habido confianza del periodismo? Yo soy madridista, perdón. Pues no me va a gustar los medios, porque esto del deporte es una cosa muy apasionada. No me gusta el medio que critica al Madrid muchísimo, pero al del Barcelona le apasiona el medio que critica al Madrid muchísimo. ¿Cuándo hemos adorado la confianza? No, adoramos a los nuestros, adoramos, bueno, en otros temas no somos tan apasionados, somos un poco más racionales, pero el periodismo se trata de confianza, se trata de voces, se trata de libertad. Se trata de ese dinamismo. Yo creo que esta idea de que hay una desconfianza en los medios forma parte de esta idea de que hay que socavar a los medios constantemente. No necesitamos medios, cada uno que se exprese como quiera, con la libertad que quiera, con el lenguaje que quiera, pero que pueda hacerlo. Eso es lo que creo que tenemos que poner el enfoque, que los tribunales los protejan
es un elemento esencial, que los políticos que están comprometidos con ellos sean públicos, y en el caso de Latinoamérica y Estados Unidos, entender que a pesar de todo, ahora tenemos una oportunidad, que es llevar estos temas a Washington. Y estos temas en Washington hace 4 años no le interesaban a nadie. Y ahora sí, a pesar de que hay un debate y una controversia muy intensa, también entienden que el problema de los periodistas salvadoreños en el exilio tiene que ver con Trump. Y esa es nuestra oportunidad. Pues yo ahí me quedo. Carlos, Carlos Lauría, demasiados Carlos hoy por aquí. Muchas gracias, Marta. Te cedemos la palabra. Carlos Martínez, muchísimas gracias. La verdad es que muy buena la conversación. Muchas gracias por tu punto de vista. Voy a retomar tu dicho de que yo tampoco me creo que sea un asunto de confianza. Muchísimas gracias. Carlos Muchas Lauría. gracias. Gracias, Carlos. No, gracias a vos, Carlos. Y yo coincido con lo que dice Carlos. Creo que ese latiguillo, digamos, eh, es común denominador en muchas de las narrativas desinformantes, ¿no? Que propagan, digamos, los autócratas, digamos, para esmerilar, digamos, la confianza, ¿no? Y para que de alguna manera en los medios también nos autoflagelemos con esas encuestas y relevamientos que hablan de la pérdida de confianza, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y con Carlos hemos tenido a través de los años, muchas de estas conversaciones sobre cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Y la importancia hoy que tiene la experiencia que han atravesado durante décadas medios latinoamericanos, periodistas, ¿no? Porque el playbook que se está poniendo en práctica en Estados Unidos hoy es claro, ¿no? No hay demasiada imaginación, no hay demasiada innovación en el playbook del presidente Trump, sino que tiene muchísimos de los rasgos comunes que han caracterizado a las autocracias y a los gobiernos autoritarios de América Latina, ¿verdad? Por eso lo que dice Carlos es importante, hay que llevar estos temas a Washington, incluso lo mencionó el presidente Manigold en el discurso de apertura de su presidencia, diciendo, bueno, ayúdennos, dice Manigold, porque porque estamos atravesando un periodo en el que ustedes han estado navegando durante décadas, ¿no? ¿De qué manera podemos ayudarlos, ¿no? Y creo que Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que la ventaja, o quizás por convertir el mundo en el que estamos ahora mismo en Estados Unidos en una oportunidad, es que muchas de las personas, de los periodistas con los que todos ustedes trabajan diariamente, vienen del futuro para los periodistas americanos. Conocéis de primerísima mano todos estos temas y ha resistido ya durante muchos años. Y conocéis también cómo están ligados a la salud democrática. Entonces hay una apertura mucho mayor, hay una empatía también y también una comprensión de que trabajando juntos es mejor para Estados Unidos. Con lo cual, incluso si es una manera muy egoísta de verlo, entienden que si acaban mejorando las situaciones políticas en El Salvador, debilitan el esfuerzo del mundo MAGA por socavar el periodismo como idea, ¿no? Con lo cual, esa es nuestra pequeña oportunidad que yo confío que con el nuevo Congreso sea un poco más firme. muchas gracias. Esperamos lo mismo, Carlos. Un gusto verte y gracias por tu Muchas gracias y un abrazo y gracias por invitarme.